Parte 3. Un alma, dos cuerpos. Capítulo 12. El Señor de la Primera. No era un gran secreto dentro del imperio que los ángeles oscuros se estaban concentrando sobre Tigrum III. Así que dirigía mi flota hacia esa zona. Salimos de la disformidad en el borde del sistema, lo suficientemente lejos para que escanearan, identificaran nuestra naturaleza, evitando, de esa manera, que hubiera algún riesgo de enfrentamiento. La Alfa volaba al frente de la línea en lugar de resguardarse detrás de una pantalla de cruceros más ligeros, que era lo que haría una nave insignia si esperaba una recepción hostil, porque quería que el León no tuviera dudas sobre nuestras intenciones. Aunque indudablemente éramos naves de las legiones astartes, este hermano mío era voluble y seguramente no estaría dispuesto a confiar en nosotros fácilmente. Además, sospeché que no le daría alegría descubrir que había una legión con una fuerza de batalla de la que no sabía nada. El señor de la primera tiene una formidable colección de naves de guerra reunidas aquí, como la Razón Invencible, la Purificación Austera y la Lanza de Tit, entre otras. Tigrum III había sido purgado de la ocupación de los senos Rangda, pero un gran costo para los ángeles oscuros, un patrón que se repetía en todo el frente de batalla. Ahora mi hermano estaba haciendo un balance antes de lanzar la siguiente ofensiva. Así que este era el momento perfecto para intervenir. No pasó mucho tiempo antes de que notara nuestra presencia. Naves no identificadas. Esta es la razón invencible de la primera legión. Identifíquense. La flota de los Ángeles Oscuros, que ya se encontraba dispuesta en formación defensiva mientras celebraba el consejo, se desplazó para apuntarnos. Sin embargo, no con todas sus fuerzas. Todavía se estaban cubriendo otras posibles líneas de ataque. Nadie podría acusar al león de aceptar instantáneamente la obvia seguridad. Estudié su información, pensando, su formación, pensando en cómo la rompería si fuera necesario. Era un acertijo teórico interesante, pero al que no pude dedicar mucho tiempo. A razón invencible. Aquí la Alfa, la nave insignia de la 20ª Legión. Respondí por el boss. Es un feliz encuentro, hermanos. Eso fue todo. No habíamos anunciado a un compañero de la Legión y finalmente a la galaxia en general. La suerte estaba echada. Ahora solamente había que ver cómo cabía. Declaré sus intenciones. Reprimí una risa. Los Ángeles Oscuros se habían encontrado frente a una flota de guerra astartes de una legión previamente desconocida emergiendo del inmaterio, y no tuvieron palabras de sorpresa, bienvenida o de cualquier otra cosa. Entonces fueron directo a los asuntos. Parecía que el león no dudaba de nuestras identidades, pero desconfiaba de nuestras intenciones. Traemos saludos al señor de la primera y una oferta de ayuda en su campaña, si lo desea, dije. Esto iba a ser complicado. El león no reaccionaría amablemente ante cualquier insinuación de que su actuación fuera inaceptable o de que necesitaba ayuda. Sin embargo, sería mucho más difícil para mí lograr mis propios objetivos si los ángeles oscuros dejaran en claro que no deseaban que estuviéramos cerca de ellos. Rehusarse a tener refuerzos podría parecer una tontería, y de hecho, casi con certeza, habría sido una tontería. Pero eso no significaba que el león no lo haría, si nos acercáramos de la manera incorrecta. A veces mis hermanos son tontos. Dudo que alguien que haya tenido hermanos no haya experimentado el mismo pensamiento, de vez en cuando. Hubo una breve pausa, y luego, una nueva voz se escuchó por el bots. La reconocí al instante. Profundo, pero no atronadora. Dulce, pero no melodiosa. Era mi hermano, el león. ¿Con qué, con autoridad de quién están aquí?
Nuestra propia autoridad, señor, respondí. No tenía ninguna intención de revelar mi verdadera naturaleza al comandante de la primera, por lo que me dirigí como cualquier legionario lo haría, con el primarca de una legión hermana. Hablaremos con usted en persona, si le place. Mi hermano hizo una pausa, pero yo tenía pocas dudas sobre su decisión final. Lyon L. Johnson era un general poderoso y querría evaluar este nuevo desarrollo en la Gran Cruzada lo antes posible. Sin embargo, había sido educado como un caballero, un noble protector de la población de Caliban de los monstruos que acechaban sus tierras, y era un cazador. Confiaba en sus propios sentidos y querría expedicionarnos él mismo. Muy bien, le transmitiremos una disposición táctica. Ordene sus naves en consecuencia y no cruce el cordón que estableceremos. Puede enviar una delegación a través de una sola lanzadera. El bot se apagó. Armelus Dinat se volvió hacia mí, la incredulidad luchando con la diversión en su rostro. ¿Pretenden instruirnos sobre cómo organizar nuestras naves? ¿Un hermano de la Legión? Sonreí. El león presiona para destruirnos. Es un primarca, Armelus, y por lo tanto, él es la personificación de la voluntad del emperador, y su legión tiene la suerte de tenerlo. Los tripulantes humanos del puente de mando de mi nave se rieron entre dientes. Eran risas ligeramente nerviosas, debo decirlo, pero su humor era verdadero. Había una creencia persistente entre las legiones astartes de que aquellas legiones que se habían reunido con sus primarcas estaban, de alguna manera, más completas de las que no lo habían hecho. Los ángeles oscuros asumirían que esa era una diferencia entre ellos y nosotros, y se equivocarían. ¿Debo convocar a los Lernaen para que actúen como guardia de honor, señor? Preguntó Dinat. Negué con la cabeza. No, si el león se enfrenta a una figura de autoridad, entonces sentirá la necesidad de demostrar lo que es suyo, por más primarca que sea, y eso le hará ser cauteloso. Enviaremos una escuadra de 10 hombres, sin especialistas, sin headhunters, sin Lernaen. Vamos a ofrecer nuestra ayuda, no a mostrar nuestra ostentación. Además, agregué, semejante exhibición solo despertaría sus sospechas. ¿Cómo podríamos tener veteranos cuando no hemos tenido enfrentamientos? Todos los guerreros deben estar vestidos con armaduras de batalla sencillas, decoradas solo con los emblemas de la legión. ¿Quién dirigirá la delegación, señor? Preguntó Dinat. Lo miré y sonreí de nuevo. Yo lo haré, por supuesto. Era un riesgo, y por supuesto que lo era. Ya había estado en presencia del león una vez, disfrazado de uno de sus propios guerreros, cuando el emperador llegó a Caliban. Las percepciones de mi hermano eran nítidas, y presentarme ante él para hablar en nombre de mi legión le daría una amplia oportunidad de estudiarme. Había una clara posibilidad de que, con mi don o no, se diera cuenta de mi verdadera naturaleza. Podría haber sido más prudente dejar que otros fueran en mi lugar, en vez de hacerlo yo mismo. Aquí, quizás, ganó mi orgullo. Quería mirar a mi hermano cara a cara y ver si podía engañarlo. Además, era reacio a dejar que la primera interacción de mi legión con otra fuera manejada por otra persona. No porque no confiara en la capacidad de mis subordinados, sino simplemente porque quería que esa oportunidad fuera mía. Después de todo, lo había estado esperando desde hace bastante tiempo. Sin embargo, también hay una consideración práctica. Después de todo, no estábamos simplemente ofreciendo ayuda a los ángeles oscuros. Teníamos nuestra propia agenda. Ese hecho tendría que ser ocultado a uno de los seres más perspicaces de la galaxia. Y yo soy uno de los mentirosos más talentosos que jamás haya nacido. Era hora de ver si era lo suficientemente bueno. La Stormbeard se elevó a través del vacío, con los propulsores ardiendo mientras nos alejábamos de nuestra propia flota.
ahora extendiéndonos en el patrón que el león había decretado para nosotros, y hacia las imponentes torres de las naves de guerra de los Ángeles Oscuros. Abrí un enlace de bots a los pilotos. No necesitamos apresurarnos. No queremos que nadie piense que estamos atacando. Señor, ni siquiera un perro de guerra intentaría enfrentarse a la razón invencible con una Stormbeard, respondió uno de ellos, disminuyendo la velocidad un poco, mientras el resto de nosotros reíamos. A pesar de todo lo que le había dicho Dinat, que no quería adornos de rango y antigüedad en nuestras armaduras de guerra, tenía algunos de mis mejores hombres conmigo, Score y su equipo de Headhunters, Ingo Pesch y Thiais Herzog, y otros dos capitanes, Shadow Ranko y Silonius Kell. No obstante, todos estábamos vestidos con una armadura Mark IV, que parecía tan reluciente como el día en que se hizo. Nuestras armas brillaban y nuestras insignias estaban intactas. Éramos la imagen misma de 10 nuevos legionarios, no marcados por la batalla. Había debatido esto y concluí que brindaba nuestra mejor oportunidad de éxito, en lugar de reconocer nuestra historia de operaciones encubiertas. Dudaba mucho de que a mi hermano le hubiera gustado eso. Nuestros pilotos nos guiaron al hangar al que nos habían asignado y aterrizaron la Stormbeard suavemente sobre la cubierta. La rampa bajó y los 10 marchamos con elegancia en 2 columnas de 5. Caminando hacia nosotros, se dirigieron un puñado de ángeles oscuros sin cascos, vestidos con la armadura negra y las túnicas pálidas preferidas por su legión. Al frente estaba un Astarte cuya armadura oscura estaba pintada parcialmente de blanco y tenía insignias de rango. Era un comandante del ala de muerte, la élite de los Ángeles Oscuros. Nos detuvimos y saludamos con el puño cerrado en nuestros petos. Bienvenido a bordo, hermanos, dijo su líder, mientras sus ojos nos estudiaban e intentaban distinguirnos. Soy Holguín. Por favor, ¿pueden quitarse los cascos? Sonreí brevemente dentro de mi casco. Conocí a Holguín, un terrano de nacimiento, que incluso podría haber participado en ese primer compromiso histórico fuera de la Puerta del León. Me divirtió momentáneamente, no solo el recordatorio de que había luchado junto a la Legión del León antes de que se diera cuenta de mi existencia, sino también la idea de que, si Holguín se sentía incómodo con nuestra uniformidad, la situación no iba a mejorar en los próximos segundos. Sin embargo, disimulé mi sonrisa. Holguín tenía fama de ser perspicaz, y no quería que mi diversión se confundiera con una burla. Me llevé las manos al casco, y mis guerreros hicieron lo mismo. 10 sellos de cuello chasquearon, y 10 cascos se quitaron al unísono, y Holguín se quedó mirando al menos de 10 rostros diferentes. Odilon Score tenía sus propios rasgos, al igual que Dercius y Chet Ranko, pero Eitan, Imor, Yatena, Ingo Pesch, Silonius Kell y Tia Herzog eran todos espejos de mi propio rostro, o lo más parecido posible. Los labios de Holguín se fruncieron por un momento, pero no hizo ningún comentario sobre las similitudes. Él me miró. ¿Quiere decirme su nombre? Incliné mi cabeza. Soy Alfarius. ¿Y hablas en nombre de la 20ª Legión, Alfarius? Preguntó él. Lo hago, en este contexto, respondí. Me di cuenta de que Holguín tampoco estaba muy seguro de qué hacer con esa respuesta, pero no la desafió. Era completamente plausible de que la Legión tuviera un diplomático que se pusiera en contacto con otras fuerzas imperiales, mientras que un guerrero diferente pudiera tener el mando en el teatro de guerra. Mientras todos los interesados estuvieran de acuerdo, no habría problemas. Por favor, síganos, dijo Holguín, y se volvió junto con su guardia de honor, y que comenzó a caminar hacia los grandes ascensores ubicados en la pared del fondo del hangar. Nos quedamos detrás de ellos. Sujetamos nuestros bolters magnéticamente a nuestros muslos
y dejamos nuestras manos vacías. Me tomé un momento para respirar profundamente, percibiendo el aroma de la razón invencible. Olía similar al alfa, dado que había mucha variación que se podría obtener del hedor de los vapores de la Stormbeer. El olor químico del prometio, y los matices sutiles y siempre presentes del metal, pero había diferentes notas en el aire. La tela de las túnicas de los ángeles oscuros, el tenue aroma de los ungüentos y eficientes lubricantes de sus armaduras, ligeramente diferentes a los que usábamos nosotros, incluso su carne. Salvo el Gin, todos eran principalmente de Caliban. Si fuera de un juez, lo sabría por la similitud de sus olores. Me divirtió pensar que, aunque más de la mitad de su escuadrón compartía las mismas características, mis guerreros provenían de media docena de mundos diferentes. En muchos sentidos, eran mucho más diversos que los ángeles oscuros detrás de los cuales caminábamos. Nos llevaron a una gran cámara de información en el centro de la proa de la nave, que estaba equipada como una sala de guerra. Tomé nota de la decisión de por qué nos recibiría aquí cuando entramos. El león podría habernos recibido en cualquier lugar. Estaba seguro de que tenía al menos una habitación decorada como una sala de recepción formal, pero su decisión de vernos aquí hablaba de la imagen que deseaba proyectar a esta nueva legión. A saber, que era ante todo un comandante militar, y que lo estábamos interrumpiendo. Sospeché que ambas impresiones estaban diseñadas para ponernos a la defensiva. Horus es reconocido como un diplomático, y con justa razón, porque puede ser encantador y persuasivo cuando quiere serlo. Sin embargo, nunca penséis que el león carece de sutileza en este sentido, ya que él también puede juzgar sus interacciones con delicadeza. El señor de la primera simplemente estaba bastante menos preocupado en que todos lo amen. Tomé la información sobre los ololitos en las pantallas con solamente un vistazo, más rápido de lo que podría haberlo hecho cualquiera de mis compañeros. Mostraban las primeras etapas de la campaña y las distribuciones de tropas que sabía que estaban desactualizadas. Sí, el león había planeado esto con su precisión habitual, porque tendríamos la impresión de una sala de guerra activa, pero sin poder llevarnos nada de valor sobre la fuerza que poseía o la disposición de sus fuerzas. Solo tuve un momento para mirar, pero estaba previsto, porque el propio primarca se volvió para saludarnos. El león, el Johnson, señor de la primera legión, apenas había cambiado desde que lo vi por primera vez. Era alto y de semblante noble. Tenía el pelo largo y rubio que le caía hasta los hombros, aunque ahora tenía una barba corta y rubia en la barbilla y las mejillas. Pero dejando de lado su tamaño, todavía parecía un joven que apenas llegaba a la edad adulta. Todo lo hacía joven menos sus ojos. Estos eran fríos y curiosos, y mucho más viejos que el resto de su rostro. Se fijaron en mí con la intensidad sin emociones de un áspez escaneándome. Inmediatamente sentí que se probaban los poderes engañosos de mi Dion. Alfarius de la 20ª Legión, dijo mirándome. No fue precisamente una declaración, un saludo o una pregunta. Fue una táctica para comenzar el diálogo. La forma de mi respuesta me daría la información con la que evaluarme. La Legión Alfa, señor, respondí con una reverencia. Una de sus cejas se movió. Parecía que la corrección suave no había sido un resultado que había anticipado. Alfarius de la Legión Alfa, dijo. Alfa es un antiguo término terrestre para primero o primario. ¿Se da cuenta de que está hablando con el señor de la primera? Así es, señor, reconocí. Tu legión es seguramente la última. Quizás seamos los últimos en comenzar las operaciones, dije tranquilamente, pero esperamos demostrar nuestra valía lo suficientemente pronto. El gruñido del león fue evasivo. ¿Quién eres tú, Alfarius? ¿Qué rango tienes?
Soy uno de muchos, le dije, y vi que sus ojos se movían momentáneamente a Page, a Herzog, a Eitan y luego a mí. Hablo en nombre de la Legión en este lugar. Hubo algunos murmullos en los otros ángeles oscuros presentes, quienes claramente no estaban impresionados por mis palabras. Pero el señor de la primera simplemente me estudió. Me encontré con su mirada, más o menos, tratando de representar el papel de un legionario orgulloso de su propio linaje, pero con la modestia frente a un hijo del emperador. No fue una tarea fácil, porque sentí la llamada de su naturaleza a la mía. Éramos dos seres singulares, más grandes que todos los que nos rodeaban. Y aunque no puedo decir realmente que me gustara el león, vi mucho más similitudes conmigo mismo en él que en, digamos, Dor o Fulgrim. Sentí nuevamente el anhelo de dejar mi pretensión y poder saludar a mi hermano como tal y discutir con todo tipo de asuntos abiertamente, como igual. Resistí el impulso. No había actuado con tanto cuidado hasta este punto, simplemente para tirar por la borda todos mis planes, simplemente por el tirón de los lazos fraternos. Muy bien, dijo el león, después de un par de minutos. La Legión Alfa todavía no se ha reunido con su primarca, ¿verdad? No, señor. Dije eso. En sí, era cierto. Mi legión no se había reunido con su primarca. Ellos me tuvieron desde sus inicios. Entonces, ¿qué te trae por aquí con esta oferta de ayuda? Preguntó el león, mientras se recostaba contra un banco de conquistadores cruzando los brazos. Estamos recién capacitados para entrar en el campo de batalla contra los enemigos del Imperio, dije. Sabemos que los Ragna son enemigos feroces, aunque no nos hemos enfrentado a ellos. ¿Qué mejor manera de servir al emperador que ayudar a proteger y reclamar los mundos que son suyos? ¿Y qué mejor manera de demostrarnos a nosotros mismos que luchamos contra este enemigo junto a los ángeles de Caliban? ¿El emperador no os ha enviado a verme? Preguntó el león Valcador. Negué con la cabeza. No, señor. Esto también era cierto, ya que no había pedido el consentimiento de ninguno de ellos. Sin embargo, sentí que podía ver la línea del interrogatorio del león, ya que no quería ser forzado por una orden de nuestro padre o del sigilita, porque estaba fallando. Su ego podría estar dispuesto a aceptar una nueva fuerza que desee luchar junto a él debido a su reputación. Además, dado que había sugerido que mi legión buscaba la gloria enfrentándose a los Ragna, esto implicaba que su presencia aquí era en sí misma digna de gloria. Este es un teatro brutal, dijo, y un ingrato. ¿Por qué empezar tu leyenda aquí, Legión Alfa? ¿Por qué no buscar las estrellas no conquistadas y forjar vuestro propio camino? Hice una pausa e hice una actuación de mirar a sus comandantes reunidos alrededor de la sala de guerra. Permiso para hablar libremente, señor, dije. El león me miró con atención una vez más. No eres un legionario mío, que debo disciplinar por hablar fuera de lugar, a menos que tengas la intención de mancillar el honor de mi legión de alguna manera. ¿Y podrías decir que pudieras provocar mi censura? Esperé por un momento, y el león agitó una mano enguantada. Permiso concedido, dentro de las condiciones que ya he mencionado. Ah, hermano, sabía que no podías resistir tu curiosidad, pensé de inmediato. Algo que nos concierne nos trae aquí, señor, un apreciado del futuro y cómo podría desarrollarse. El señor de la primera legión frunció el ceño. Dime unos acertijos, Alfarius. Sonreí. Disculpe, señor. No estaba seguro si habíais oído los rumores. El león se inclinó ligeramente hacia adelante. Tu expresión era de una feroz concentración. ¿Qué rumores? Somos las herramientas del emperador para conquistar la galaxia y reunir a la humanidad. Dije, es lógico que, en algún momento, cuando sea el momento adecuado, él nombrará un comandante para que actúe en su lugar, un señor de la guerra, por así decirlo, para tomar las riendas de la conquista, al igual que el sigilita tiene las riendas de la burocracia.
Esta fue una suposición total de mi parte. Mi padre no me había hablado de tal cosa, pero yo lo había razonado. A juzgar por la expresión cuidadosamente controlada del león, él también lo había hecho. En efecto, ¿y la Legión Alfa ha escuchado alguna palabra sobre quién sería este comandante? Uno de sus hijos parece la conclusión lógica, respondí. Después de todo, soy sus comandantes más poderosos. ¿Y elevar a uno de nosotros por encima del resto? Preguntó el león frunciendo el ceño. Aunque aún no nos han encontrado a todos. Si es que lo estaremos alguna vez, pero no veo un candidato obvio. Lo estudié por un momento, ya que el señor de la primera no es un ser fácil de leer, incluso para mí. Sospeché que sabía quién consideraría el león para hacer la elección obvia, y que estaba en esta habitación, pero había muy poca confirmación de eso en su rostro o en su voz. Era hora de ver si podía sacudir algo. Los rumores que hemos oído, dije con cuidado, sugieren al señor de ultramar. ¿Gilliman? El león se sobresaltó visiblemente y una expresión de incredulidad se extendió por su rostro. ¿Qué lógica te lleva a esa conclusión? Es firme y exitoso, respondí. Los ultramarines han acumulado una larga lista de conquista. Han conquistado una gran región de la galaxia y la han incorporado con éxito al imperio. Es más, mi señor, con sus propias fuerzas comprometidas aquí contra Lord Ragna y Lord Gimman, enfrentando una posición menos firme, su número crece hasta eclipsar a los suyos. Y mis propias conquistas están estancadas, mientras reclaman mundos que ya están dentro de los límites del imperio, gruñó el león. Un trabajo agotador, más adecuado para los brutos de los guerreros de hierro o la guardia de la muerte. Y ahí estaba, Lion L. Johnson. Quería gloria y reconocimiento, el estar a la vanguardia de la conquista, pero el orgullo y el deber lo retenían aquí, no la dedicación al bienestar del imperio en su conjunto. La forma de hacer la guerra de Lord Gilliman le ha traído éxito, pero no es una que aprobemos, dije. Eso también era cierto. Como una legión joven, no quisiéramos que nuestro desarrollo quedara bajo su mano. Definitivamente eso era cierto. Siempre hay que sembrar las mentiras con tanta verdad como sea posible. Si su victoria aquí se acelerara, podría restablecer su preeminencia entre los hijos del emperador, y si el mando del señor de la guerra llegara a vos, nos sentiríamos más seguros en vuestro futuro. Verdad, una vez más. Los enfoques flexibles y dinámicos de León hacia la guerra me traían mucho más que la rígida ortodoxia de Gilliman. Estaba mezclando la adulación con el interés propio, pero el interés propio era importante. El señor de la primera necesitaba estar convencido de que mi legión tenía una buena razón para proponer esta alianza, o sospecharía de una manipulación. Y eso podría terminar de la manera más desagradable. El león no se movió ni habló. En lugar de eso, me miró con una larga mirada que sostuvo hasta el punto que pensé que era conveniente dadas nuestras supuestas diferencias de posición. E incluso, esa mirada de mi hermano me hizo cuestionar qué tan efectivo era mi don. ¿Podría ver a través de mí? ¿Era consciente de mi verdadera naturaleza y estaba jugando su propio juego conmigo? Solo había tenido la más breve de las interacciones con mis hermanos antes de ahora, precisamente por esta razón. El espíritu del león era como una vela junto al fuego furioso de nuestro padre, pero él era mi igual en muchos aspectos, y sin duda mi superior en algunos, así como yo, a su vez, era superior a él en otros. La compañía de mis propios guerreros no era de ninguna manera lo mismo de estar cara a cara con un hermano forjado a partir de la misma alquimia genética que yo. Finalmente, el señor de la guerra, el señor de la primera, asintió. Muy bien, acepto vuestra oferta, y por la presente, la Legión Alfa se considera parte de la Tercera Guerra de Rangda. Requeriré información completa sobre sus capacidades, situación de suministros y mano de obra. La tendrá, señor, respondí con reverencia. Estarás bajo mi mando, general, continuó el león. Pero se te asignará tus propias zonas de guerra para procesar como mejor te parezca. No me defraudéis.
No lo haremos, dije, enderezándome. Mi hermano no confiaba en que mi legión luchara contra él de inmediato, ya que no sabía cómo reaccionaríamos ante la crueldad de la ofensiva de los Ragna. Comprendí que seríamos sus reservas. Los aliados en los que no se podía confiar eran a veces peores que ningún aliado. Inicialmente, seríamos asignados a teatros periféricos, donde cualquier fallo no provocaría que los ángeles oscuros quedaran inesperadamente aislados o que fueran tomados por la retaguardia. Eso era perfecto. Tenía plena confianza en que mi legión superaría las expectativas de León, y se mantendría más firmes que las suyas. Permiso para retirarme, señor, dije. Permiso concedido, dijo el león, despidiéndome con un gesto de su mano, y volvió a su información táctica soleta, como si ya no le interesáramos. Otra estratagema para ver cómo reaccionábamos. Reaccionamos, girando inteligentemente, y salimos de la cámara con elegancia, sin que se notara que nos habíamos ofendido. Ya llegaría el momento en que la Legión Alfa exigiría respeto de sus hermanos, pero a diferencia de algunos de sus compañeros de otras legiones, mis guerreros podrían entregarse su orgullo en nombre de un objetivo mayor. Holgin y su guardia de honor nos acompañaron de regreso en nuestra Stormbeard. Me tendió su guantelete antes de embarcar, y lo agarré por el codo en el saludo de un guerrero. Bien conocido, Alfarius, me dijo. Estoy deseando ver lo que puede hacer su legión. Bien conocido, Lord Holgin. Le respondí con una sonrisa genuina. También mi legión. Armelos Dinat nos estaba esperando en el hangar de la Alfa. Se colocó a mi lado mientras yo me alejaba de la Stormbeard. El león quiere un inventario completo de nuestras capacidades, le informé a Dinat. Debe tenerlo, al menos con todos los recursos que estamos dispuestos a informarle. Sí, señor, respondió Dinat. Quiero que la legión esté lista para responder a las órdenes de mi hermano, que deberemos obedecer, a menos que, sin duda, vayan a provocar pérdidas inaceptables, continué. Adaptar nuestro estilo a la lucha para complementar mejoras de los ángeles oscuros en la medida de lo posible. Eso no debería ser demasiado difícil, observó Dinat. Son móviles y fluidos. No es como si estuviéramos tratando de imitar a los guerreros de hierro. Pesh, dije, e Ingo Pesh aceleró el paso para acercarse a mi lado. Sí, señor. Felicitaciones por tu ascenso, le informé con una sonrisa. Señor, respondió con sorpresa. A partir de ahora, eres Alfarius. Puede parecer una irresponsabilidad de mi parte sembrar desconfianza y resentimiento entre mis hermanos, pero créeme que cuando digo que tales asuntos apenas necesitan mi aliento, así lo es. Horus consideraba a Ross como un salvaje rugiente cuando se conocieron, y a Ross no le agradaban mucho sus hermanos. Enumeraría sus disgustos particulares, pero cree que todavía somos la mitad de nosotros. Cuando consideras que ha peleado en tantos duelos como contra Angron, como contra el León, y que Lorgar tuvo que convencerle de que no fuera por la garganta de Magnus también, te das una idea de su temperamento. El León, por su parte, cree que es mejor que todos nosotros. Lorgar es igual, aunque más por el amor que le profesa nuestro padre que por el orgullo de sus capacidades marciales. Perturabo odia a Rogal, y a Rogal apenas le gusta a su hermano. Pocos realmente confían en el Khan. Mortarion es la encarnación de la amargura, y la mayoría de mis hermanos compadecen a Angron, considerándolo positivamente peligroso, o ambas cosas. Ferrus es arrogante, pero Fulgrim es peor, y Gilliman tiende a poner los pelos de punta a los demás debido a su creencia de que no solo ha resuelto los problemas de la guerra, sino de que puede escribirlo mientras lo hace. A ninguno de nosotros le gusta Kurz, y él parece despreciarnos a todos, junto con su propia legión. Magnus se aferra demasiado al uso pasado de la hechicería de su legión, y esa sigue siendo una división que se encuentra entre varios de mis hermanos como una serpiente en alerta. Por otro lado, pocos tienen algo particularmente bueno o malo que decir sobre Korax. Su propia personalidad es tan esquiva como él en la batalla. Vulcan y Sanguinus, debo decir,
lleva consigo ecos de la propia nobleza de nuestro padre, especialmente sanguíneos. Él es quizás el más puro y amado de todos. Horus es supuestamente el primero, y casi con certeza, la estrella más brillante de todos nosotros. Pero a pesar de que todos nosotros reconocemos su dominio de la estrategia y admiramos su sabiduría y diplomacia, hay nudos de resentimiento. He visto cómo el favorito de nuestro padre, especialmente por aquellos que creen que tal vez el honor debería ser suyo, y eso no siempre le sienta bien. A veces me pregunto si hice mal al permitirle cargar con la carga de la primacia, pero asumí mis propias cargas al tomar las decisiones que tomé.